Hola amigos, bienvenidos a Seguridad Sin Filtros. Me acompaña Joseph Humire del Centro para una Sociedad Libre y Segura. Joseph, bienvenido. Gracias, amigo. ¿Cómo estás? Mucho tiempo. Muchísimo tiempo y muchas cosas han ocurrido, Joseph. Quisiera que empezáramos porque en estos momentos en Venezuela y en muchos otros lugares se está hablando del famoso Tren de Aragua, de la decisión del presidente de los Estados Unidos a través de una orden ejecutiva de declararlos enemigos extranjeros, pero adicionalmente a ellos ya se habían declarado terroristas. En estos términos y debido al incremento del relato por parte del régimen de que estas personas que fueron enviadas a El Salvador no son terroristas y ahora Maduro plantea que el Tren de Aragua ni siquiera existe, ¿cómo podemos darle a la gente que nos está escuchando en estos momentos una clara evidencia, una información sobre lo que representa el Tren de Aragua para los Estados Unidos? Bueno, yo no creo que ahorita, yo creo que los venezolanos entienden lo que representa Tren de Agua. Yo creo que no es realmente la confusión. Yo creo que más que la confusión tiene que ver con esta ley, porque es una ley que no se ha usado mucho, es una ley que es muy desconocido, no solo para los venezolanos, pero los propios americanos. O sea, es una ley muy desconocida. Yo puedo ser muy honesto, yo no sabía mucho de esta ley hasta el año pasado. Más bien, la primera vez que escuché la ley fue más o menos en el verano del año pasado, cuando lo escuché que lo querían o había gente que lo estaba estudiando en potencial para poder ver las autoridades que dan. El presidente Trump lo anunció por primera vez en octubre de 2024 en una visita que hizo a Aurora, Colorado, que no era una visita de campaña, obviamente era durante su campaña y tenía el mensaje de su campaña, pero no era un parade de campaña porque no había votos de colectar en Aurora, Colorado, ¿no? Ese no era el lugar donde tenía que visitar, pero lo hizo porque quería hacer una promesa, un mensaje de que va a desmantelar el Tren de Aragua. Y Aurora, Colorado es conocido por la ciudad llegó a ser conocido por la presencia del Tren de Aragua. Entonces, él en ese discurso, por primera vez públicamente, dijo que voy a invocar este ley que se llama The Alien Enemies Act, en español creo que lo dijiste, enemigos extranjeros, de 1798, y agarró un poco la gente por sorpresa, pero como era campaña, no todos se enfocaron mucho en eso en su momento, y recién el viernes anterior lo acaba de invocar como presidente, o sea, su promesa lo cumplió. Ahora, entramos en qué es el propósito de esa ley. Yo creo que hay tres propósitos y sería muy importante que la audiencia lo entiende. Lo primero es para distinguir el caso de Tren de Aragua, porque hasta el momento es el Tren de Aragua que ha identificado como un cuerpo invasor a Estados Unidos, para distinguir el caso de Tren de Aragua como un tema principalmente de seguridad nacional. Ese es el primer propósito de esta ley, para separarlo completamente del tema de migración. Y creo que muchos de los jueces tienen esta confusión, y por general la izquierda en Estados Unidos tiene esta confusión, que piensan que las deportaciones sobre miembros de Tren de Aragua o presuntos miembros de Tren de Aragua es un tema de migración, cuando no lo es. Es un tema de seguridad nacional y lo están manejando. Es como lo equivalente de sacar Al Qaeda de Estados Unidos, ¿no? No, eso tiene una designación, un proceso muy distinto si estás sacando mexicano, un hondureño o quien sea. Entonces, ese es el primer propósito, de distinguir este caso como un caso de seguridad nacional. El segundo es de poder hacer más eficientes las deportaciones, porque normalmente las deportaciones toman tanto un tiempo y un dinero para poder procesar un migrante legal, y respectivo si es un migrante que está vinculado a un crimen, que cometió un crimen, o un crimen adicional de entrar ilegalmente, porque entrar ilegal es un crimen por sí mismo, pero que si tiene un delito, cualquier delito de robar o hasta peor, matar, y respectivo a eso hay un proceso que es un proceso judicial, y también hay dinero. Estados Unidos paga para detener y para proteger de cierta forma y después deportar estos migrantes. Entonces, esta ley ayuda a cortar esos tiempos muy cortos, o sea, que estamos hablando de horas o días, no semanas y meses, ¿no? Entonces, eso es la segunda parte de esto. Y la tercera parte es parte de un cuerpo de argumentos que el presidente está haciendo que ayuda a entender
el fenómeno que hemos padecido durante los últimos 4 años, de que el presidente lo llama una invasión, otros lo llaman migración estratégica, es el término técnico que yo he utilizado en testimonio hace poco en el Congreso o en varios estudios o en entrevistas, o simplemente lo puedes considerar como la migración como arma de guerra, ¿no? Y eso es algo que yo lo expliqué y lo puedo explicar ahorita si quieres, Maybor, pero es algo que tiene muy técnico, es muy académico, es muy basado en ciencia política muy real. Sin embargo, es algo que la gente no conoce muy bien. Y dentro de esa ley de Alien Enemies Act hay un término que se llama predatory incursion, so es prácticamente infiltración. Si tú miras la orden ejecutivo que el presidente firmó el 20 de enero de designar los carteles de grupos terroristas, habla de esto, habla de los carteles, él habla genérico, los carteles están haciendo, o los grupos de crimen organizado transnacional están haciendo actividades más allá de solamente crimen organizado. Están trabajando en inteligencia, están infiltrando a Estados Unidos y están siendo utilizados como herramientas de guerra simétrica. Él lo describe en la orden ejecutiva y después esta ley respalda eso con este término predatory incursion. En cuando va a defender estos casos bajo los jueces que le quieren demandar por esto, ese es el término que vas a escuchar, predatory incursion, porque muchos el argumento de los jueces es que no estamos a guerra con Venezuela o que Venezuela no está invadiendo Estados Unidos, pero el argumento de la Casa Blanca, el argumento de Estados Unidos será que uno, es una invasión en base de guerra irregular o guerra simétrica, y dos, están infiltrando a Estados Unidos, que no necesariamente tiene que ser un ejército, que puede ser criminales, literalmente una pandilla, un grupo terrorista, pero lo están infiltrando para causar daño a americanos en terreno americana, violando la soberanía. Y eso es un predatory incursion. Entonces yo creo que esa ley es una herramienta. Todas las leyes son herramientas. Y esta ley es una herramienta que ayuda a Estados Unidos a prepararse por ese momento. Y te voy a decir algo. Yo me quedé sorprendido en el verano anterior cuando escuché esto, porque yo no sabía que teníamos herramientas para esto. O yo sabía de la migración estratégica, yo sabía que la migración estaba usando como arma. He hecho este argumento, creo que en este programa mismo me lo he hecho anteriormente. Yo estoy estudiando esto por 7 años, lo conozco muy bien. Pero yo no sabía qué herramientas teníamos nosotros a nuestra disposición. Era otra gente, gente de abogados, personas que están trabajando cercano con el presidente Trump, que se dieron cuenta que tenemos una ley que literalmente los fundadores diseñaron, o sea, las mismas personas que escribieron esa ley en 1798 son las mismas personas que escribieron la Constitución, que escribieron la Declaración de Independencia, entendiendo que en el futuro muchos de nuestros enemigos nos van a querer infiltrar, ¿no? Entonces, cuando vi esto, me quedé sorprendido. Digo, wow, esto puede aplicar y tal cual se está aplicando a este fenómeno. Claro, se ha utilizado solo 3 veces en la historia, en la guerra de 1812, en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, muchos dicen, bueno, esos eran guerras declaradas. Pero mira, hoy estamos en el siglo XXI, los países ya no declaran guerras, ¿no? Es más, ni siquiera en Vietnam y Corea en el norte, perdón, en la guerra de Corea y la guerra de Vietnam no se declaró guerra. Israel no declaró, Irán no declaró guerra cuando pasó la misión a Hamas para atacar a Israel. O sea, hoy en día las naciones no declaran guerra, simplemente te atacan y usan grupos proxy periféricos para hacer esos ataques. Y entonces el Tren de Aragua es un grupo proxy del régimen de Venezuela, igual que Hamas es un proxy de la República Islámica de Irán. Es el mismo fenómeno y todos entienden que Irán atacó a Israel, pero aquí quieren decir que Venezuela no atacó a Estados Unidos, cuando es la misma cosa. Yo te quería preguntar justamente de eso, porque una de las críticas, y de hecho lo hace el juez que prohíbe prácticamente que se ejecute esta orden ejecutiva, señalaba que pues la ley no se ajustaba y que era de carácter inconstitucional. Y tú planteaste en el briefing que hiciste en el Congreso que había actores estatales y actores no estatales, adversarios, que están manipulando de manera estratégica la inmigración masiva. Esto es importante aclararlo para que no quede duda, puesto que va a ser tocado en la Corte Suprema de Justicia. Pero esa orden del juez de distrito deja algunas dudas que quisiera que aclararas.
No, mira, yo creo que la gran confusión es lo que estás diciendo, Maybor, los jueces, en este caso este juez, que también hay preguntas de por qué el juez lo hace, ¿no? Porque parece que tiene un conflicto de interés con su familia, sus hijas, trabajando en temas. O sea, parece un juez activista más que un juez, imparcial. Pero poniendo eso al lado, este juez parece que no cree que la migración está siendo utilizada como arma de guerra. O sea, no considera eso válido o no cree que hay aspectos de migración irregular que se está utilizando para invadir Estados Unidos. Él pone eso, no quiero poner palabras en su boca, pero me imagino que él piensa que eso es una teoría de conspiración, ¿no? Que eso no existe. Entonces, lo que pasa es mi propósito de mi testimonio ante Congreso era documentar en un testimonio escrito de 15 páginas que invito a todos a leer y también en la audiencia oral que hice con los miembros, de poner en evidencia que esto no solamente existe en este momento, pero ha existido durante el tiempo. Y no soy yo que estoy diciendo esto, son estudios por otros académicos profesores de la Universidad de Tufts, de la Universidad de Harvard, de las universidades más prestigiosas del país, que han escrito abundancia de libros, papeles, informes académicas, papers, han hecho un montón de trabajo que yo he revisado mucho ese trabajo y ellos documentaron 81 instancias que países han utilizado la migración como arma de guerra desde 1951, desde la Convención de Refugiados de las Naciones Unidas. ¿Y por qué desde esa fecha? Porque es la primera vez que se empezó a documentar el movimiento de refugiados. Era esa convención de las Naciones Unidas que ayudó a poner una norma tras el movimiento de refugiados y la clasificación de un refugiado. Y eso ha dado una vulnerabilidad a ciertos países porque cuando clasificas refugiados y después clasificas asilados, cuando llegas a tener esas clasificaciones, otros países te pueden manipular ese proceso, ¿no? En esos estudios lo que determinan es las condiciones que un país tiene para ser un país vulnerable a que la migración sea utilizada como arma de guerra contra ellos. Es dos cosas. Es uno, que es un país que tiene leyes sobre refugiados y asilados, que prácticamente esas leyes se pueden manipular. Y dos, que es un país democrático en términos del debate y discurso. Tiene un discurso libre, entonces puedes usar la desinformación para victimizar los que están manipulando y deslegitimizar las autoridades. O sea, entonces, en todos los casos, de esos 81 casos, esas son las condiciones. Lo que pasa es que en tiempos anteriores, y yo doy ejemplos en el testimonio de Cuba, en los Marielitos, de que pasó el siglo XX, uso ejemplos de Haití en las 90s, y en esos casos la diferencia es que lo que mayormente se está buscando es una concesión, ¿no? O sea, un país lanza los migrantes como arma, trata de colapsar la seguridad fronteriza, trata de estabilizar el país donde están mandando los migrantes y causa un crisis política. ¿Y qué busca a cambio? Bueno, busca una concesión, que le levantan sanciones, que les reconozcan una elección, que una lista de cosas, ¿no? Lo que yo digo a diferencia de eso, hoy en día estamos viendo un nivel más alto de la migración con arma de guerra, pues no solamente se está buscando una concesión, pero se está buscando desmantelar la soberanía de un país entera. O sea, estamos hablando de quitarle su soberanía. Y la mejor forma de quitarle su soberanía es quitarle su frontera, ¿no? Y no está pasando solamente en la frontera de Estados Unidos, la frontera sur, la frontera norte, está pasando en la frontera de Colombia y Venezuela, se está viendo cosas que está pasando en Venezuela, Guyana, también hay disputos entre las fronteras marítimas entre Colombia y Nicaragua, Nicaragua, Costa Rica, Bolivia, Chile, Perú. I mean, estas fronteras están muy sensibles. Yo creo que ninguna está más avanzada que Colombia y Venezuela, pero sin embargo, eso está poniéndose como parte de este juego geopolítico. Y yo pongo la punta de inflexión en lo que pasó en Polonia y Bielorrusia en 2021, porque para mí eso fue migración estratégica, weaponized migration, donde Bielorrusia, Rusia, Irán buscaron invadir a Polonia y después Latvia y Lituania, los países bálticos, con más de 32,000 migrantes, mayormente kurdos de Irak y Siria,
para colapsar la Unión Europea, ¿no? Pero en cambio de recibir una concesión, porque no le dieron mucha concesión, más bien Polonia se puso muy duro contra Bielorrusia, entonces en cambio de recibir una concesión, lo que usaron esa migración era para destabilizar a la Unión Europea, que hasta la fecha está destabilizado, y preparar las condiciones para la invasión de Rusia a Ucrania, que pasó meses después, febrero de 2022. Entonces, eso lo llevamos como un nivel más arriba, no solamente coerción, pero sino estrategia en la migración con armas de guerra, y espero que lo está pasando lo mismo acá en Estados Unidos. Hay un elemento clave aquí que se presenta en la orden ejecutiva y en la antigua orden que también declaraba a los carteles de la droga como organizaciones terroristas. Y es esa convergencia entre los elementos criminales, los terroristas, y lo que se pone de manifiesto ahora con los flujos migratorios en la frontera. En paralelo a estos planteamientos que se están haciendo, están los del otro lado, incluyendo los medios, los del Partido Demócrata y muchos otros que son adversos al presidente de los Estados Unidos. Y no podemos dejar de lado justamente el tema de Nicolás Maduro y de los aliados. ¿Hasta qué punto estos dos enfoques, que hoy en día uno es orden ejecutiva, es decir, política pública, a pesar de que está saboteado por los jueces llamados activistas, pero por el otro lado se está como deslegitimando la razón por la cual se tomaron las decisiones a favor de la seguridad nacional de los Estados Unidos? No sé si entiendes, pero es compleja la frontera que hay entre lo que se está haciendo aquí para proteger a los Estados Unidos, para cumplir con todos los objetivos que se planteó el nuevo gobierno, versus esas alianzas que se están dando en estos momentos que no se habían dado anteriormente, tal cual como las estamos observando, y prácticamente el partido opositor de los Estados Unidos y los medios están ayudando a Maduro a fortalecer su narrativa, incluyendo algunas ONGs, o muchas diría yo, y venezolanos también. Sí, mira, yo creo que muchos, ¿cómo te explico esto? El dificultad de atender un tema como esta, como la migración como arma de guerra, la migración estratégica, es de que al primera apariencia, esa primera palabra, suena como que estás atacando migrantes, ¿no? Entonces se suena como que estás vilificando a los migrantes. Pero si te pones a pensar y sacas la emoción fuera no, pones tus emociones al lado y tratas de mirarlo como es, te das cuenta que esto es realmente para proteger a los migrantes, porque los migrantes en una estrategia de migración estratégica son los primeras víctimas de esa estrategia, porque los migrantes no son los estrategas, ellos no están dibujando este plan geopolítico, son países o actores no estatales, ONGs o puede ser grupos criminales que están dibujando esa estrategia. Ellos mienten a los migrantes, manipulan a los migrantes. Por eso manipulación es una gran parte de utilizar eso. Esos kurdos, esos 32,000 kurdos que fueron a Polonia en 2021, esos no fueron los arquitectos de esa invasión. Ellos fueron manipulados y muchas veces incentivados, ¿no? O se les dieron incentivos para que tomen esta migración y para que vayan ahí. Por eso yo dije, cuando estaba explicando cómo funciona la migración estratégica, cómo los académicos la estudiaron, una de las condiciones de que tiene que tener un país para ser víctima de una estrategia de migración estratégica es tener un amplio discurso y debate, porque ese debate es lo que van a manipular los que están haciendo esta estrategia. Y claramente es lo que está pasando ahorita. El régimen de Venezuela es experto en desinformación, es experto en manipulación, es prácticamente la principal arma que tienen. Entonces no me sorprende ni un minuto que van a empezar a desorientar la narrativa, a tratar de mentir, a engañar, a usar su eco mediático. Y lo que pasa es que muchos de los venezolanos que en este momento tal vez se sienten preocupados porque hay una inseguridad, hay una falta de certeza de su futuro, se pueden caer en esas trampas, ¿no? Y se pueden caer como la victimización, ¿no? El régimen es experto en victimización, ¿no? Para ellos son víctimas de todo.
La crisis humanitaria fue víctima, la crisis económica fue víctima, la crisis política fue víctima, Chávez murió porque era víctima, todos son víctimas en el régimen y implantan esa mentalidad de victimización y que todos los migrantes saben que, mis padres son migrantes, yo conozco muchos migrantes, yo crecí con migrantes, para que migrantes supera en este país, tiene que sacar la victimación fuera de su cerebro, o sea, tiene que responsabilizarse de su propia vida, tomar decisiones correctas y las oportunidades se van a presentar. Este país es hecho de oportunidades, pero esa mentalidad de victimización es algo que el régimen se especializa y implanta eso, y el miedo y la incertidumbre es lo que tal vez agarra a algunos venezolanos que no están de acuerdo con el régimen, pero se están victimizando porque no saben qué hacer, ¿no? Y mi mensaje a esos venezolanos es que se tienen que poner muy serio, porque se tienen que decir qué es lo que están buscando. ¿Están buscando que el tren de agua crezca en Estados Unidos? O sea, ustedes escaparon de Venezuela para simplemente estar perseguidos por las mismas mafias que estaban allá, ahora acá, o quieren ayudar para que los sacamos de este país y una vez por todas acabamos con este problema en Estados Unidos y ojalá podamos también trabajar con los aliados en la región para acabarlo en América Latina también, pero tienen que decidir porque no pueden estar victimizándose en esto y después quejándose de que el tren está matando o secuestrando o extorsionando o violando a venezolanos, porque muchas veces en las noticias acá en Estados Unidos se reporta el caso de Laken Riley, Jocelyn Nungre y los americanos, porque obviamente nos va a preocupar a los americanos más que cualquier otro. Sin embargo, nunca se reporta en el tapón de Darién o en México los miles de venezolanos que han sido violados, extorsionados o hasta asesinados por el tren de Aragua en el camino. Y yo conozco casos en Panamá donde esto pasó y esto creo que más que un caso yo puse en el testimonio, que no es un caso concreto, pero es un caso con buena evidencia, que no sé si te acuerdas, Maybor, que había el año pasado había una pelea en uno de los centros de migración en el tapón de Darién, en un lugar que se llama San Vicente, y había una pelea que terminó quemando varios módulos y transportes de ese centro de migración. Y prácticamente tuvieron que cerrar ese centro de migración por un buen tiempo. Y el año pasado, un flujo de más de 300,000 migrantes pasaron el tapón de Darién en 2024. Entonces, yo descubrí, hablando con oficiales panameños con buena autoridad, descubrí que ellos tienen buena evidencia para pensar que Tren de Aragua fue responsable de inducir esa pelea para poder tener el resultado de quemar esos módulos, para borrar las identificaciones y la biométrica de personas que han pasado el tapón de Darién en un periodo de tiempo, que prácticamente están tratando de borrar las identidades de ciertas personas que quieren ocultar. Entonces, para hacer eso, terminaron induciendo una pelea entre migrantes, donde pusieron venezolanos a pelear con otros migrantes, venezolanos a pelear con venezolanos, y esos migrantes fueron las víctimas de eso. O sea, ellos fueron manipulados a hacer esto. Es un ejemplo que doy donde no se reporta tanto la noticia acá, pero está pasando todos los días. Esto pareciera que es como una especie de rompecabezas, porque hay algunas piezas que el régimen obviamente utiliza, tú lo has dicho, ellos son muy buenos en desinformación. Y hay muchos venezolanos que se sienten desamparados o creen que, por ejemplo, la salida al régimen era mudar a Venezuela a los Estados Unidos. O sea, son puntos de vista diferentes. Pero en el marco de lo que tú has planteado de esta inmigración instrumentalizada, con actores, repito, estatales y paraestatales, mucha gente, muchos periodistas, muchos medios y muchos políticos ponen dudas sobre si el Tren de Aragua es un grupo que vino a robar y que se metieron entre los que estaban viniendo, los grupos humanos, o realmente es una organización estructurada que tiene como objetivo infiltrar y deconstruir el sistema en Estados Unidos, pero también en muchos otros lugares donde están presentes. Las dudas surgen en función de algunas declaraciones o de, muchas dicen, muéstreme las pruebas. A mí me ha tocado ir a revisar muchísimos expedientes de los que han arrestado aquí en Nueva York
y obviamente los planteamientos allí no se pueden hilar en el momento porque hay unos que señalan, por ejemplo, que tienen una edad que no tienen, hay unos que son mayores y dicen que son menores, hay muchas características, pero el juego narrativo del régimen es decir que todo aquel que tenga un tatuaje es del tren de Aragua y eso no es así. Entonces quisiera que le explicaras a la gente, Joseph, esa línea que construye la verdadera estructura del tren de Aragua para que quede claro y eliminemos algunas dudas que mucha gente tiene. So, en el orden ejecutivo de presidente Trump de designar a los carteles como grupos terroristas, hay otro término que se usó, que lo hablamos en un momento en su programa Mayborn, que se llama sistemas complejos adaptativas. Y eso explica de cierta forma la descentralización de los carteles. Es decir, los carteles hoy en día son más franquicias que son carteles con comando, control y vertical. La Tren de Aragua no es nada distinto a eso. La Tren de Aragua no necesariamente necesita tener las mismas estructuras que tenían en Venezuela, los tres papas y todo eso. Ellos han usado la marca de Tren de Aragua, ¿no? Y la marca Tren de Aragua ha ayudado a construir afiliados, los afiliados a construir alianzas y ha crecido como una web, ¿no? Y eso les permite tener más control territorial y también les permite a moverse rápido cuando piensan que las autoridades van a caer sobre un terreno, entonces pueden capturar otro terreno muy, muy rápidamente. Y en ese aspecto yo creo que las personas que están consideradas como miembros de Tren de Aragua son personas que están designados, que tenían una afiliación, no necesariamente tienen una membresía o se fueron reclutados y sabemos que entraron en tal fecha, lo que sea. No, es una afiliación. Y esa afiliación hay mecanismos que se utilizan para determinarlo. Yo obviamente no, en un programa público decir esto sería muy imprudente porque las autoridades saben sus técnicas y tienen que usarlo para. Es mejor que si hay un miembro de Tren de Aragua mirando esto en este momento, que no sepa cuáles son esas técnicas. Pero esas técnicas tienen que ver mucho con lo que tú dices, son herramientas de contrainteligencia. Y la contrainteligencia, en términos muy sencillos, es detectar la mentira, ¿no? Entonces, te voy a decir un ejemplo, ¿no? Estoy diciendo, es un caso real, un ejemplo. Si tú eres un migrante venezolano y digamos que no eres miembro de Tren de Aragua, o no, ni siquiera eres nada, pero tienes un tatuaje, lo que sea, y tú empiezas a mentir a las autoridades, esa mentira te puede llevar a un camino muy peligroso, porque ahora estás entrando en una categoría de un potencial amenaza, un potencial afiliación o miembro de Tren de Aragua, a pesar de que tal vez no lo eres. Y por eso digo, es muy importante que no mienten, ¿no? Si tú eres un migrante venezolano y te agarran las autoridades, no mienten, di la verdad. Si dices la verdad, ellos van a, dependiendo de tu situación, si dices la verdad y dices yo soy miembro de Tren de Aragua, entonces, te vas a tener los mismos problemas porque te estás confesando. Pero si tú no eres miembro de Tren de Aragua, dices no soy miembro de Tren de Aragua, pero sí entré legalmente, sí tengo esto, sí no pagué mi visa, sí he extendido lo que sea, tu situación, no te van a considerar una amenaza. Tal vez te van a deportar igual, pero no te van a tratar como los otros que van a hacer. Pero si tú empiezas a mentir, te puedes caer en problemas. Y yo creo que eso es parte del problema, porque ahora se está diciendo que ciertas personas que deportaron no son miembros de Tren de Aragua. Bueno, está bien, pero algo pasó en ese proceso que les hizo sospechar a las autoridades que esta persona puede estar mintiendo y puede estar diciendo algo que no es verdad. La contrainteligencia te detecta eso. Estos son agentes y oficiales muy, muy profesionales en eso. Entonces yo creo que en general, ¿no? Están haciendo un buen trabajo. O sea, yo pude conocer un poco lo que están haciendo aquí en Virginia, lo que están haciendo cerca de Baltimore. No he llegado a conocer lo que están haciendo en Nueva York, pero tengo una invitación para llegar a conocerlo. También he conocido un poco lo que está haciendo en Colorado, en Texas. Y te digo, yo me sorprendí porque hace un año Estados Unidos, estas agencias, estos grupos, no tenían conocimiento. O sea, eran muy básicos. Sabía muy poco de Tren de Aragua. Ahora saben mucho. Han aprendido muchísimo en un año. O sea, muchísimo. Y creo que, se puede equivocar, sí, pero también es parte del proceso es que yo creo que hay ciertos migrantes que no están diciendo la verdad. No estoy diciendo que son miembros de Tren de Aragua, yo no lo sé, pero sí sé que ustedes han mentido a las autoridades, ¿no? Bueno, de hecho, la Casa Blanca dijo que de los 238 que habían enviado a El Salvador, había 101 que no eran miembros del Tren de Aragua, lo dijo la secretaria de prensa. En paralelo, pues la media y el régimen involucró todo
y dijo que todos estos, inclusive creo que el mismo presidente Nayib Bukele lo planteó, que eran todos del Tren de Aragua. Esto ofrece algún elemento de ventaja narrativa para el régimen, vamos a estar claros, porque ellos están mezclando todo con todo. Y muchos venezolanos también mezclaron todo con todo. Ahora te pregunto, se aplicó la ley, la orden ejecutiva de enemigos extranjeros para los del Tren de Aragua, pero los otros que se supone que no son del Tren de Aragua estaban Sí, metidos por esa misma característica que tú acabas de explicar o era por no, otro. mira, el vuelo a El Salvador y la ley de enemigos extranjeros son dos cosas apartes, ¿no? No es la misma cosa, ¿no? La negociación para ese acuerdo con El Salvador se empezó meses atrás, o no meses, pero un mes atrás. Cuando el secretario Rubio fue a Salvador, empezó a discutirlo y hasta desde antes empezaron a discutir eso. Llegaron a ese acuerdo y ya empezaron a efectuar los vuelos, porque siempre se necesita opciones, porque Venezuela es complicado, ¿no? Ellos un día dicen que sí, otro día dicen que no. Guantánamo es costoso, se han mandado también migrantes ahí, pero es costoso. Y El Salvador sería otra opción, y se está buscando otras opciones también, y no se va a quedar ahí. Um, pero esa es una opción no solamente para Tren de Aragua, ¿no? Esa es una opción para migrantes de tercera nacionalidad, no solamente solo venezolanos, pueden ser hondureños, pueden ser haitianos, o sea, el acuerdo es sobre países de nacionalidades terceras, ¿no? Entonces no solamente tiene que ser venezolano, en este caso sí eran mayormente venezolanos. Lo otro es, y lo ha dicho bien claro la Casa Blanca, los que se fueron, que no son miembros de Tren de Aragua, la autoridad que utilizaron para deportarlos es Title 8, es título 8, ¿no? So, hay Title 8 y Title 50. Title 50 es seguridad nacional, Title 8 es migración. Entonces, el Title 8 authorities, y lo tienen. Yo no sé todos sus casos, voy a de cierta forma especular o ser un poco prudente porque no sé de todos los casos, pero lo que yo sí sé y yo presumo que esto es el caso, es de que hay muchos venezolanos, miles de venezolanos, creo que me han dicho hasta 11,000 venezolanos, que ya están con orden de deportación, ¿no? Que están ocupando espacios en los centros de detención de ICE y que están buscando dónde llevarlos. Algunos de ellos, unos 300, algo así, o no más de 500, se la mandó a Venezuela. Algunos se mandó a Guantánamo y ahora se mandó unos 100 pico más a El Salvador. Si sumas todo eso, no se suma ni siquiera 1,000. Con un 10,000, 11,000 más que hay que hacer, ¿no? Y esa gente ya está ordenado deportar, no por ser Tren de Aragua, porque sus casos de asilos no eran válidos, porque no tenían estatus legal, porque nunca aplicaron a TPS o porque algo pasó o tal vez cometieron otro crimen, que no son miembros de Tren de Aragua, pero muchos manejan borrachos, muchos les pescan manejando borracho, entonces eso es un delito aquí en Estados Unidos. Y si eres un migrante ilegal viviendo en Estados Unidos, tienes que ser muy tonto para manejar borracho, porque prácticamente estás autodeportando, porque si te agarran, que muy probablemente te van a agarrar, a pesar de que es un delito y puede ser muy peligroso, eso no te solamente va a arrestar como normal, te van a arrestar y después te van a deportar. Entonces, hay muchos de esos casos que están pasando y por el parte de Estados Unidos, no es que simplemente se está buscando deportar a Tren de Aragua, eso es una prioridad, pero también tenemos que deportar a los venezolanos que ya fueron ordenados a ser deportados. O sea, tenemos que hacer esto, ¿no? Y yo, lo que tengo entendido de los 238, claro, no, la mitad de esos era Tren de Aragua, la mitad no, más o menos, ¿no? Pero casi todos tenían delitos, ¿no? O se cometieron no solamente estar ilegal, pero cometieron un delito adicional. Y tú no tienes que ser Tren de Aragua para asaltar a alguien, ¿no? Tú no tienes que ser Tren de Aragua para robar a alguien, ¿no? Entonces creo que un gran parte, si no la mayoría de ellos, tenían delitos. Joseph, uno de los puntos claves que se ha prestado justamente para hacer toda esta narrativa en contra de los Estados Unidos, de la Casa Blanca, etcétera, es el video que publica el presidente Bukele cuando llegan las personas, los venezolanos allá, y son enviados una parte a la CECOT. No sé si son todos los que están metidos allí, porque también me puse a averiguar en las cifras en El Salvador y es muy difícil conseguir la data. Pero ese video causó una impresión enorme en los venezolanos de aquí, de allá y de muchos otros lugares, y eso le sirvió al régimen para
decir, un régimen que está acusado de delitos de lesa humanidad y de violación reiterada de derechos humanos, de tortura, etcétera, ha dicho que El Salvador viola los derechos y que Estados Unidos viola los derechos de los venezolanos. De hecho, ese era el juego narrativo de toda esta semana desde el sábado, y han ido inclusive, que no se habían movido por los otros, a la ONU y a todos los organismos multilaterales, acompañados por sus socios, a justamente denunciar este atropello por parte de Estados Unidos contra venezolanos que no habían cometido crímenes. De acuerdo a Nicolás Maduro, el Tren de Aragua es polvo cósmico, no existe. Sí, no, yo más bien lo veo contrario, Maybor. Yo veo ese video muy efectivo, porque ese video, ya, Maduro va a decir lo que va a decir, va a manipular lo que va a decir. Tú puedes mostrar arco iris y soles y todo, y van a manipular esto, ¿no? So, poniendo eso al lado, ese video, la intención, me pareció el mensaje, es que si tú eres parte de estas mafias aquí en Estados Unidos, tú vas a ir a un lugar donde no te va a gustar. Salvador no es un lugar donde tú quieres ir, Secot no es un lugar donde tú quieres ir si tú eres un pandillero, ¿no? Un terrorista, un criminal. Entonces yo creo que ese mensaje era el principal mensaje de ese video, que la producción era muy alta, realmente parecía una película. Entonces yo creo que ese fue el principal mensaje del video, y creo que, como tú estás diciendo, era dar un poco terror a esas mafias, ¿no? Entonces, lo que manipulan después del video, eso siempre va a pasar, eso no se puede controlar, ellos siempre van a manipular. Claro, hay una juego de narrativas que hay que hacer donde tus verdades tienen que ser más poderosas que sus mentiras, obviamente, pero al mismo tiempo yo no sé si ese video necesariamente negativamente impactó las verdades. Yo creo que más bien ayudó las verdades porque hay que dar un mensaje fuerte a los criminales que están en Estados Unidos, que esto va a ser un juego que van a perder. Hay un juego psicológico a eso también, que ellos Mira, te digo algo, esto fue reportado por Sarah Carter, por Matt Gaetz, por otros periodistas y personas que están en los medios. Tengo entendido que durante el vuelo, los venezolanos, en particular los miembros del Tren del Agua, se pusieron muy desafiante contra las autoridades. Trataron de tumbar el vuelo, literalmente. Trataron de construir un caos dentro del avión y que el vuelo se desvía. Y eso tengo entendido que pasó más o menos ya cuando ya estaban en aguas internacionales, ¿no? Y estaban acercando a Salvador, a Centroamérica. Y tengo entendido que pudieron mitigar que algo mayor pase, pero con mucho esfuerzo. Y después, esa es la principal razón que les ponen en esposas a cualquier migrante, no importa si es parte de un grupo criminal o no, porque en este pueblo había 300 algo, normalmente hay, ese número, hay 200, hay 150, y hay normalmente solo 10 o 11, máximo 20 oficiales, ¿no? Entonces ellos están sobrenumerados con la gente que están deportando. Entonces hay que expulsarlos para balancear ese control. En este caso yo creo que lo estaban tratando de desbalancear ese control. No lo lograron, pero cuando vieron lo que les estaba esperando en Salvador, la cantidad de fuerzas que estaban ahí en el terreno para recibirlos, se dice que dejaron de pelear. Porque cuando se sintieron vencedores cuando tenían los números, pero cuando los números se les escapó, empezaron a calmarse. Y doy ese como ejemplo de esa disuasión, ¿no? Esa disuasión, ese poder disuasivo. Ese video creo que el propósito era un propósito disuasivo contra los mismos miembros de Tren de Aragua, para que sepan, ¿no? Que ese es el destino que les espera. Y hay otro tema que es muy importante, Joseph, y tiene que ver con los efectos o consecuencias que puede traer esto para Estados Unidos en relación, por ejemplo, a lo que es la frontera, ya no solamente la frontera sur, sino la frontera norte, los carteles de la droga que han hecho mucho dinero con la inmigración y que han generado también una gran cantidad de líneas del comercio ilícito. Esto es importante, se ha visto lo que ha ocurrido con México y también con Canadá. Pero te pregunto, estas decisiones que se han tomado, esta nueva orden que solamente incluye al Tren de Aragua, pero que puede incluir a otros, ¿no? Podría decirse que tiene acciones efectivas, consecuencias efectivas
para los Estados Unidos y para Latinoamérica, ¿tú crees que vaya a ser un elemento de verdad que disuada a los que vienen de diferentes países? Eran más de 170 países, si no me equivoco, los que estaban contados, que habían entrado de manera masiva en los últimos 4 años. ¿Tú crees que puede hacer esto un elemento disuasivo o simple y llanamente esto va a seguir porque la inmigración ilegal nunca para? Porque las condiciones también que generan una parte de esa inmigración ilegal nunca para, que son temas que tienen que ver con la economía, ¿no? Y el crimen organizado. Y como yo dije antes, ha sido utilizado mínimamente por los últimos 70 años. Yo creo que realmente he escuchado a otros académicos hablar de que esto es utilizado desde que empezó la historia prácticamente. Esto siempre ha sido una herramienta desde la época de los esclavos, ¿no? Entonces, yo pienso que siempre se va a utilizar esto, eso no va a ser nada nuevo. Sin embargo, yo pienso que la habilidad de tener un efecto, ¿no? Depende de la voluntad política del país que está siendo atacado. Entonces, yo tuve esta discusión hace poco con alguien porque me dijo que, no, bueno, lo hicieron una migración estratégica contra Estados Unidos, le trataron de invadir, pero era principalmente cuando la frontera estaba abierta, ¿no? Apenas Trump cierra la frontera y ya lo cerró. Prácticamente los números se han bajado, ya no lo pueden hacer. Y yo digo que, claro, eso sí, si tú pones un mano dura sobre el tema de seguridad fronteriza, tema de migración, y priorizas la seguridad de inmigración, va a ser más difícil que utilicen estrategia. Sin embargo, lo que yo dije es que no es solamente, para mí, no es solamente es la parte de invadir, ¿no? Es preposicionar, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo uso el caso de Colombia y Venezuela. El conflicto que tiene Colombia y Venezuela en su frontera ya a este punto, en 2025, ha superado la migración. La migración pasó, bueno, tú me lo cubriste mucho, había, Colombia creo que es el principal país que ha recibido migrantes venezolanos, más de 2 millones. Entonces, ellos ya tuvieron esa crisis de migración, ellos ya tuvieron esa migración invasiva a su país, pero después ya se normalizó de cierta forma, pero el daño que hicieron sobre las ciudades y los pueblos fronterizos ha sido irrecuperable. Así Cúcuta ya no es nada lo que era antes de la migración venezolana y ahora está en manos de carteles. Los carteles de México, los carteles de Colombia, de Venezuela, están encima de esos pueblos fronterizos y ahora se pusieron a pelear y la violencia incrementa. Pero mientras todo ese proceso pasa, los regímenes autoritarios ahora en los dos países, porque antes era solo Venezuela, ahora es Venezuela y Colombia, están utilizando este conflicto fronterizo como pretexto para borrar la frontera, para construir zonas binacionales, para construir zonas de paz, donde no hay autorización ni soberanía, control soberano sobre esa frontera. El próximo paso es invitar a las Naciones Unidas y con las Naciones Unidas tiene que controlar esta zona y tú lo quitas principalmente del país soberano por completo. Entonces yo digo, eso es un efecto ya adicional. Entonces, ahorita cerrar la frontera es importante porque tenemos que cortar la flujo de migración, pero cerrar la frontera no soluciona el problema que tenemos de los grupos mafiosos, los carteles que ya están en la frontera, y menos soluciona estos regímenes que están operando en México, ¿no? Rusia, Irán, China, Cuba, Venezuela, que se están posicionando en México para hacer un jaque mate contra Estados Unidos. Claramente lo que está haciendo el presidente Trump es absolutamente lo correcto. Es en inglés lo que llamamos stop the bleeding, o sea, tiene que frenar el control, tiene que frenar el descontrol, poner control y orden, pero tenemos que también ahora dibujar una estrategia, porque y no es la única arma que está usando estos regímenes, no es la única arma, no es migración, están usando drogas, también están usando terroristas, también están usando, otros conflictos, ¿no? Entonces, no es la única cosa que están haciendo, pero es uno de sus principales, y yo creo que se le estamos quitando a Maduro esto, se le estamos quitando la habilidad de hacerlo. Creo que, por eso yo creo que el régimen un día aceptan, un día no acepta, porque está tratando de buscar ese balance de cuántas concesiones van a llevar, y cuando ven que no dan lo que quieren, lo cortan y después se arrepientan porque saben que no hay otra opción. O sea, esto es un juego diplomático muy, muy delicado, pero creo que lo estamos empujando más al lado de los intereses de Estados Unidos y menos a los intereses de Maduro. Entonces yo creo que estamos ganando en esa batalla por el momento, pero no es nada
permanente y tenemos que seguir avanzando. Fíjate que en relación a eso te quería comentar porque Maduro ha empezado a plantear que la mejor solución para poder resolver esto y por supuesto parar todo el tema de El Salvador es que se levanten las sanciones, que se levanten las sanciones y surge nuevamente a raíz de una reunión que hubo con el CEO de Chevron que Trump pues afloje, bueno, está bien, agarramos los inmigrantes, nos dejas la licencia, nos dejas el negocio de Chevron. ¿Cree que Maduro va a lograr ese objetivo? Porque hay mucha gente que dice, ok, nos vamos para Venezuela y entonces allá, ¿qué hacemos? El régimen arremete a pesar de todos los compromisos que hace a la gente que está llegando diciendo que llegaron al paraíso. No, mira, las sanciones es algo que Maduro siempre está buscando levantar. Ellos tienen su propósito, sus planes. Yo creo que les va a tocar difícil, ¿no? Y yo creo que hay algo que el régimen creo que entiende mejor ahora que no lo entendieron tanto en 2017 cuando el presidente Trump entró la primera vez. Cuando el presidente Trump entró la primera vez, ellos lo tomaron como completamente como ingenuo, que Estados Unidos, que es ingenuo sobre el tema de Venezuela, no conoce el tema, no tiene un profundo conocimiento de la revolución bolivariana o el chavismo o lo que están haciendo. Y creo que ellos lo entienden que Estados Unidos no es tan ingenuo ahora, ¿no? Creo que ellos entienden esto. Por eso están, de cierta forma, tratando de buscar varias opciones para poder amplificar sus narrativas y obviamente levantar sus sanciones, pero no le está tocando fácil. El trabajo que ha hecho Rick Grenell, por ejemplo, embajador, ha sido fenomenal. O sea, él literalmente les ha hecho pensar que ellos pueden tener buena relación con Estados Unidos, que ellos se van a llevar bien, que todo va a ser bien. Y Maduro empezó a, creo que, comprar un poco su propio ego en ese tema y bueno, logramos a soltar algunos rehenes, ¿no? Que estaban presos y también, no era mucho, pero por lo menos algunos migrantes podemos deportar a Venezuela, migrantes ilegales y sin costo, o sea, sin que Estados Unidos dé una concesión real. O sea, la concesión fue el foto, ¿no? El foto que lo utilizó para su propaganda. Bueno, está bien, pero no era algo, no levantamos una sanción, no le entregamos dinero, no les reconocimos públicamente, no había una concesión real. Y yo creo que eso le molestó a Maduro porque pensó y eso era muy para mí la acta de la diplomacia de Grenell que logró eso, ¿no? Y yo creo que el trabajo de Grenell es comprar tiempo, ¿no? Es alargar el proceso y también iniciar los vuelos y soltar nuestros rehenes. Y lo está haciendo muy bien. Pero eso no creo que es algo permanente, ¿no? Eso es algo que va a durar hasta que ya Maduro dice que no, ya no va a durar y después hay otros mecanismos que se va a usar. O sea, a fin del día, Estados Unidos va a poder imponer lo que nosotros tenemos que imponer para poder para poder mantener la seguridad que tenemos que tener en nuestro país y la región. Y yo creo que el régimen de Maduro lo está entendiendo, pero están un poco desubicados en cómo reaccionar, ¿no? Tienen sus planes ellos también, ¿no? Obviamente tienen sus cartas bajo los ases bajo la manga ellos también. Y lo bueno es que yo creo que nosotros sabemos cuáles son sus ases bajo la manga, ¿no? Entonces podemos planificar para neutralizar eso también. Pero esto no es algo sencillo, no es algo fácil. Venezuela nunca ha sido un problema fácil. Yo soy el primero que lo ha dicho varias veces en tu programa, en varios programas, también en reuniones privadas, en briefings, en la Casa Blanca. He dicho que Venezuela es entre los problemas más complejos del mundo. Y yo a veces me frustraba en su momento cuando había personas que pensaban que esto era una solución fácil, que esto se iba a acabar ahí. Y los mismos venezolanos, hay muchos venezolanos en la posición también que siempre quieren pensar que esto se va a acabar el próximo mes, ¿no? Y van años pensando así. Y eso para mí es muy dañino porque no va a pasar en un mes. O sea, esto no va a acabarse en un mes. Y si no va a acabarse en un mes, entonces es mejor psicológicamente prepararte para una larga batalla, porque ha sido una larga batalla y va a seguir siendo una larga batalla, pero yo creo que las largas batallas también se ganan, ¿no? Entonces se puede ganarlo, pero se tiene que orientarse bien psicológicamente y tener la estrategia correcta. Para frenarlos, porque la última, Diosdado Cabello está desatado, como siempre,
una herramienta que tiene el régimen muy importante y hasta... Tú notaste, tú miras mucho los canales chavistas, ¿tú notaste que ellos están un poco desubicados? En un momento estaban nerviosos porque mostraron, tú sabes que el lenguaje no verbal muchas veces habla más que el lenguaje verbal. Yo me refiero particularmente con este nombramiento de enemigos extranjeros, ¿no? Oh, sí, sí, sí. Yo creo que eso les golpeó un poco duro. Los golpeó duro, pero ellos tienen esa capacidad de reaccionar y de recomponerse. Y ahí está. Sí, espera. Están planteados, fíjate que la instrumentalización del tema del el hombre como venta, dice, Estados Unidos le vendió a Bukele a los venezolanos por $2,000, eso lo dijo Diosdado Cabello. Y ahí empieza la repetición y se monta un relato que mucha gente compra. Obviamente las víctimas reales del régimen no lo van a comprar, pero Diosdado está vendiendo eso. Así es que el tema sigue abierto, Joseph, porque como tú bien dices, no hay soluciones mágicas para este caso, ni para muchos otros como el de Irán, por ejemplo. Sí, sí, también es complejo. Mira, yo para finalizar, yo creo que lo más importante aquí es que los venezolanos entiendan que el trabajo que se está haciendo aquí en Estados Unidos sobre el tema de deportaciones no es enfocado en venezolanos, no es enfocado en nacionalidad, no es enfocado en su etnia ni nada menos. Está enfocado en simplemente amenazas a la seguridad nacional y amenazas a la seguridad pública de Estados Unidos, ¿no? Esa mayormente viene de grupos delictivos como Tren del Agua, los Carteles de México, la MC3 y otros, que están designados como grupos terroristas y lo designamos como grupo terrorista para dar más autoridades para atacar esos grupos en particular. Pero también hay muchas personas que han cometido delitos, ¿no? Estar aquí ilegal es un delito, pero encima de ese delito cometieron otros delitos. Tienen orden de deportación ya por un juez. Esas personas tienen que ser removidas de Estados Unidos. Es algo muy sencillo. Entonces yo creo que si tú eres venezolano, como una venezolana me dijo una vez, de los venezolanos del bien, ¿no? Si uno es de los venezolanos del bien, debes tratar de cierta forma proteger tu propia comunidad, ¿no? Si tú ves que Tren del Agua está entrando ahí, llamar a las autoridades, delatarlo, sacarlo, porque esa persona te va a contaminar y después va a traer más atención negativa a tu comunidad. O si tú tienes un familiar que se está siendo irresponsable y no está haciendo las cosas como debe ser, hable que es... Mira, había un tiempo donde gente se acostumbró a hacer así porque las órdenes y las leyes no lo estaban permitiendo ser así, no estaban reforzando las leyes. Entonces, cuando uno no esfuerza la ley, la gente no obedece la ley y hace lo que le da la gana. Y eso es lo que estaba pasando en Estados Unidos. Y entonces, ahora las cosas cambiaron, ¿no? El presidente Trump está poniendo orden a las calles otra vez y estamos empezando a respetar la ley, o por lo menos imponiendo para que se respete la ley. Y yo creo que te tienen que adaptar a eso. Y eso es lo que quieren, porque imagino que la mayoría de ustedes vinieron acá principalmente porque querían un país ordenado, un país de leyes, un país de Estado de Derecho. Entonces, ayúdanos a reconstruir esto, que lo estábamos perdiendo. O sea, eso lo estabas, tú vives en Nueva York, que Nueva York es uno de los epicentros de esto. Se estaba decayendo prácticamente Nueva York, que una ciudad linda en su momento, y ahora es una ciudad muy bajoneada. Chicago es otro, Baltimore es otro, Washington, D.C., Los Ángeles. Entonces, yo creo que si los venezolanos ayudan a ese proceso, yo creo que van a buscar un aliado en el gobierno del presidente Trump, van a ser un aliado en las autoridades, y con el tiempo van a poder tener, para los que van a quedar acá, que quieren quedar acá, porque ya tienen su vida acá, van a encontrar un país que perdieron en Venezuela, un país que les puede dar las oportunidades que merecen. En cambio, los que van a regresar a Venezuela, es triste porque todavía están en la misma situación de lo que se escaparon. Sin embargo, yo creo que si marchamos en este camino, podemos ordenar a Estados Unidos, podemos tener ya un enfoque sobre América Latina, y yo creo que con eso se puede hasta poder buscar tal vez una solución para el tema de Venezuela en el camino, en el futuro, no en este momento. Entonces yo creo que eso sería la esperanza de todos, de los venezolanos que están mirando este programa, y yo solo quería compartir ese mensaje, amigo, para ellos, ¿no? Así es. Muchas gracias, Joseph, por haber estado con nosotros una vez más. Gracias, amigo. Claro. Chao.
Y quiero agradecerle a toda la gente que nos ha acompañado en esta emisión. Muchísimas gracias a nuestros maravillosos moderadores. Recuerden que si ustedes tienen alguna opinión, algún comentario, háganlo de manera respetuosa en la descripción de este video. También tenemos las vías para pedirles que por favor opinen a través de nuestra página de comunidad en Sin Filtros y Sin Censura en YouTube y en todas nuestras plataformas. Un abrazo y nos vemos pronto. Chao, chao. Nos despedimos hasta la próxima.